relación al sistema nervioso central y periférico. Muy bien. El sistema nervioso central, el sistema nervioso se clasifica en dos grupos, ¿sí? Tenemos el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, ¿sí? Ahora vamos a abordar específicamente sistema nervioso periférico, ¿sí? Y después, más adelante, ya vamos a ir hablando de las drogas que van a actuar en el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, dentro del sistema nervioso periférico, tenemos el sistema nervioso somático, ¿sí? Y el sistema nervioso autónomo. Dentro del sistema nervioso autónomo tenemos dos divisiones, ¿sí? El parasimpático y el simpático, ¿sí? Quiero que me sigan con la imagen y después, al término de la clase, pueden hacer las preguntas, ¿sí? Bueno, entonces el sistema nervioso periférico se va a clasificar en dos grupos, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Pero esta materia, farmacología, está muy relacionado a anatomía y fisiología, ¿sí? Por lo menos en la parte estructural, ¿sí? La parte anatómica y funcional, ¿sí? Después también está relacionado con otras materias que a medida que vamos desarrollando también se relacionan, ¿sí? Entonces, vamos a dar el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Dependiente del sistema nervioso, vamos a hablar del simpático y del parasimpático, ¿sí? Uno que tiene de origen tronco columbar y el otro es de cráneo sacro, ¿sí? Y de ahí ya le voy explicando, voy a estar explicando la fisiología. Muy bien. Volviendo a fisiología, ya lo que rindió y lo que no rindieron, esta anatomía funcional del sistema nervioso está compuesto por lo que se llama potencial de acción, ¿sí? Entonces, la unión de una neurona con la otra liberan ciertas sustancias y se produce lo que se llama sinapsis, ¿sí? Entonces, la sinapsis es la unión de una u otras neuronas, liberando un potencial de acción, se produce un movimiento que se llama sinapsis, ¿sí? Muy bien, esto sería la parte anátomo-funcional del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces tenemos este dibujo, si ustedes ven, que yo lo estoy moviendo con un pulsor, acá tenemos el cuerpo del axón, el pie del axón, tenemos las dendritas, el cuerpo del axón, ¿sí? El pie del axón libera ciertas sustancias y así se produce lo que se denomina sinapsis. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, o sea, si alguna duda tiene de lo que es una sinapsis, van a tener que volver a fisiología para mirar qué es un potencial de acción, cómo se origina a través del ciclo de Krebs una sinapsis, ¿sí? Esto es a modo de recordatorio para poder entender las drogas que vamos a presentar, ¿sí? Muy bien. El mismo esquema que le estoy mostrando acá, es con otra presentación. Acá tenemos el pie del axón, acá, que sería de las neuronas, ¿sí? En donde se va a producir el impulso nervioso. Acá vemos que hay ciertas sustancias que se liberan en el pie del axón y las dendritas, que sería la cabeza de la parte de las neuronas, tienen ciertos receptores.
Y esta liberación de esta sustancia a la otra hace que se interactúen a través de receptores y se produce lo que se llama la sinapsis, ¿sí? Acá, ¿sí? Entre el pie del axón, ¿sí? Y las dendritas y el inicio de la parte de las neuronas, ¿sí? Esto es igual, o sea, la anatomía sería microscópica, ¿sí? De esto, ¿sí? Esto que le estoy mostrando acá, ¿sí? Esto que le estoy mostrando acá es lo que le estoy mostrando en la página anterior, ¿sí? Y acá va liberando y llega a los músculos para hacer su acción farmacológica, acá, esto. Esto es un mecanismo íntimo, ¿sí? Que se da el impulso nervioso. Entonces, la unión del axón, ¿sí? Sería la parte de las neuronas, ¿sí? Se une, acá hay un espacio entre el pie del axón con las dendritas que están acá, libera cierta sustancia y se produce lo que se llama un mecanismo, un movimiento, ¿sí? Entonces va liberando, se va uniendo uno con la otra, uno con la otra, uno con la otra, y va produciendo un movimiento denominado sinapsis. Muy bien. Muy bien. Acá vamos a observar vamos a observar el cerebro, ¿sí? El cerebelo, ¿sí? La silla turca, si vamos acá, lo que era anatomía, ¿sí? La protuberancia, ¿sí? Y acá se inicia, ¿sí? El bulbo, y esto se llama médula, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se acuerdan esta presentación, esta mapa conceptual, que lo habrán dado un poco anatomía y fisiología, ¿cierto? Bueno, tenemos acá el cerebro, el bulbo, y tenemos la médula, ¿sí? O sea que esto estaría acá metido entre las vértebras, ¿sí? Entre las vértebras está lo que se llama médula espinal, ¿sí? Muy bien, tenemos, por un lado, acá, tenemos las drogas parasimpáticas, ¿sí? Que las parasimpáticas se clasifican en dos grupos, que ya les voy a ir dando más adelante, ¿sí? Y por otro lado tenemos las drogas simpáticas, que también se clasifican en dos grupos, ¿sí? Las drogas simpáticas y las drogas parasimpáticas. Estas drogas que vamos a mencionar, estas drogas, actúan en el organismo presentando ciertas acciones farmacológicas, ¿sí? Ya sea a nivel del ojo, ya sea a nivel de las glándulas salivales, a nivel propia del corazón, a nivel de la parte respiratoria, ¿sí? A nivel de gastrointestinales, a nivel hepático, a nivel de vejiga, ¿sí? Acá muestra bien separadito, ¿sí? Cómo actúan estas drogas, cómo van a actuar en estos órganos, ¿sí? Al mismo tiempo, tenemos las drogas parasimpáticos que son parasimpático mimética y parasimpático-lítica, o denominado drogas adrenérgicas, y estas son denominadas drogas colinérgicas, ¿sí? Muy bien, dentro de las drogas simpáticas, acá vemos que tiene la misma presentación que las drogas parasimpáticas. ¿Cómo actúa estas drogas a nivel del ojo? ¿Cómo actúa a nivel de las glándulas salivales? ¿Cómo actúa a nivel de aparato cardíaco? ¿Cómo actúa en el aparato respiratorio? ¿Cómo actúa a nivel aparato gastrointestinal? ¿Cómo actúa a nivel hepático? ¿Cómo actúa a nivel, acá habla de cómo actúa a nivel pancreático? Y cómo actúa a nivel de la vejiga, ¿sí? Cuando yo voy a estudiar estas drogas, lo tengo que separar, ¿sí? Separar para que no se me haga una ensalada mixta después de las drogas en sí, ¿sí? Bueno,
¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, sí, dice Chetino porque ella ya dio. Los otros chicos, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, todo esto es, entonces el cerebro, ¿cierto? Tenemos el bulbo, ¿sí? Tenemos la médula metida entre las vértebras y es las drogas que vamos a mencionar, que son dos grupos, que son las drogas parasimpáticas y las drogas simpáticas, ¿sí? Y van a actuar sobre estos órganos, ¿sí? Seguimos. Vamos a clasificar primero la primera, esta, las drogas parasimpáticas, ¿sí? Las drogas parasimpáticas. Las drogas parasimpáticos o denominados antiadrenérgicos, ¿sí? Parasimpático o denominado, perdón, este está mal, no es antiadrenérgico, son drogas parasimpático o colinérgicas. La voy a modificar acá, ¿eh? Drogas. Son colinérgicas. Bueno, son drogas colinérgicas. Bueno, vamos a clasificarla. El primer grupo de estas drogas parasimpáticas se clasifican en drogas parasimpático-miméticas o denominadas colinérgicos, o colinamiméticos pueden ser, ¿sí? Estas drogas que actúan en el sistema nervioso autónomo tienen unos receptores denominados muscarínicos, ¿ves? Acá. O sea, actúan sobre ciertos receptores denominados muscarínicos, que son agonistas. ¿Qué significaba drogas agonistas? A ver. Que van a hacer la función de los colinérgicos, ¿no? O sea, de la acetilcolina. No todavía, no todavía. Espera, las drogas del parasimpático mimético o drogas colinérgicas se clasifican en agonistas muscarínicos. Mi pregunta es, ¿qué significa drogas agonistas? Vimos ya en farmacología general. Agonista que ayuda a reforzar o a inhibir. Exacto. Que actúa, exacto. Que actúan en una parte de una célula, de un receptor, ¿sí? Agonistas. Muy bien. Entonces tenemos agonistas muscarínicos, que tienen alguno acción directa en el receptor y podemos clasificar en ésteres de la colina, ¿sí? No copien porque le voy a pasar. A ver, María, que está escribiendo, ¿sí? No copien, le voy a pasar, ¿sí? Entonces tenemos, lo que son agonistas muscarínicos son de acción directa, ¿sí? En el receptor. De lo que estamos mencionando anteriormente, del sistema nervioso, en donde yo le había mostrado esto, a nivel de los receptores, acá, ¿sí? Estamos hablando de este mecanismo íntimo, ¿sí? Muy bien. A ver. Está pasando otra firma. Sí, esperen un ratito. Esperen un ratito. Dos. Estas son. Este es de la colina. Este es la colina. Esperen un ratito que lo voy a poner. Este está mal. Bueno, entonces tenemos acá las drogas parasimpáticas denominadas agonistas muscarínicos. Tenemos acción directa, que tenemos los ésteres de la colina. Dentro de las ésteres de la colina, ¿sí? Tenemos lo que se denomina acetilcolina, ¿sí? Tenemos metacolina, tenemos carbacol, ¿sí? Generalmente la metacolina, el carbacol, se usa para cirugías
oftalmológicas, ¿sí? Estas drogas en particular. La acetilcolina es una enzima que va a interactuar a nivel de las neuronas para producir el potencial de acción, ¿sí? Después tenemos la otra clasificación, tenemos los alcaloides naturales, ¿sí? Dentro de los alcaloides naturales tenemos la muscarina, ¿sí? Y la pilocarpina, ¿sí? Todas estas drogas que mencionamos acá, que tienen acción directa, se usan muchísimo para cirugías de cataratas, para dilatar la pupila o para contraer la pupila, ¿sí? Para poder realizar ciertas intervenciones oftalmológicas, ¿sí? En las acciones indirectas, acá tenemos acciones directas, ¿sí? Acá tenemos acciones indirectas. Y acá tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima, ¿sí? Que va a regular, voy otra vez para arriba, que va a regular acá, ¿sí? Las secreciones de la acetilcolina, ¿sí? De la acetilcolina. Es una enzima que va a regular y va a mantener el equilibrio entre una neurona y la otra neurona, ¿sí? Muy bien. Dentro de la acetilcolinesterasa, dentro de estas enzimas que mencionamos que actúa en el pie del axón y la dendrita del sistema nervioso, tenemos dos drogas que tienen una acción reversible, ¿sí? Y la otra es de acción irreversible, ¿sí? Vamos a hablar del uso farmacológico en el ser humano, que son las drogas que se va a utilizar, que la piridostigmina, tenemos la neostigmina, tenemos la fisostigmina, la rivastigmina y el donepezilo, ¿sí? Donepezilo, que actualmente estas drogas de acción reversible, la donepezilo, se usa mucho ahora en el Alzheimer, ¿sí? Para el tratamiento de Alzheimer, ¿sí? Para evitar las contracturas de los músculos, la pérdida de la memoria, temblores, ¿sí? Y la piridostigmina, la neostigmina y la fisiostigmina se usa mucho para el tratamiento de una patología que se llama miastenia gravis, ¿sí? Se usa para una patología en sí. Pero también se puede utilizar estas drogas para otros tipos de procedimientos que es anestésicos, ¿sí? Es un relajante importante a nivel músculo-esquelético y se usa como coadyuvante de una anestesia, ¿sí? Estos que son de acciones reversibles. Entonces, dentro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa tenemos dos grupos, ¿sí? De acción reversible, que son estas, ¿sí? Y de acción irreversible, que son estos insecticidas, los órganos fosforados, y dentro de los órganos fosforados podemos nombrar un ejemplo, el paratión y el malatión, ¿sí? Las drogas de acción irreversible son generalmente sustancias que son pesticidas, insecticidas, que son de usos que se utilizan en los campos, en los vectores, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las insecticidas tenemos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tenemos el RAI, el Fuji,
son insecticidas. Esos son drogas de acción irreversible. Lo nombramos, ¿por qué? Porque estas son las drogas que se clasifican dentro de este grupo, ¿sí? Las drogas de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente presenta ciertas intoxicaciones, ¿sí? De estas drogas, ¿sí? Son tóxicos y venenos para el ser humano, ¿sí? Y son bactericidas para los insectos, roedores, que se usa, o sea, el uso de estos fármacos, de estos medicamentos, se usa para este tipo de tratamientos, ¿sí? Tratamiento en el campo, ¿sí? Sobre todas las cosas. Pero ¿por qué lo nombramos en el ser humano? Porque uno puede tener ciertos accidentes fumigando, realizando la unión química entre uno u otro droga y puede generar lo que se llama la activación de la acetilcolinesterasa, ¿sí? Se une a nivel de las neuronas entre el pie del axón y las dendritas y produce lo que se llama intoxicación por órgano fosforado. Entonces, órgano fosforado le decimos a todas las sustancias pesticidas, insecticidas, que son de uso del campo, ¿sí? Que presenta ciertos cuadros clínicos. Algunos inclusive le nombran esto que se usan las pinturas, por ejemplo, el aguarrás, el éter, a ver, otra cosa que se usa para la pintura. Tiner, aguarrás. El tiner, muy bien. El tiner, por ejemplo, el tiner es una sustancia tóxica que se usa en la pinturería, ¿sí? Para los pintores. Los carpinteros también. Los carpinteros también para usar, ¿sí? Esos son sustancias que se usan para la madera, ¿sí? Para emprolijar la madera, para curar la madera, ¿sí? Que presenta, por la toxicidad, puede generar un cuadro clínico en el paciente. Por ejemplo, en el caso, yo le decía, en cuanto a la pintura, que había un caso muy común que pasa en el campo, que uno pinta en un lugar cerrado, a veces pasa en el campo cuando se pinta, qué sé yo, un pozo, un aljibe, por ejemplo, y le colocan esa pintura asfáltica, por ejemplo, y le ponen la base de la construcción, ¿sí? Y con poca entrada de aire hace que se active esta enzima y produzca lo que se llama intoxicación por órgano fosforado, ¿sí? Entonces, todo eso, lo que son tóxicos, las pesticidas, insecticidas, estas cosas que menciona María, en el caso del tiner, el aguarrás, bueno, esos son sustancias, el garmesán, el querosén, el combustible, son todos órganos fosforados, ¿sí? Que son tóxicos para el ser humano, ¿sí? Podemos usar, qué sé yo, la creolina, el fluido Manchester, podemos usar la nafta, podemos usar querosén, podemos usar gasoil, por ejemplo, para la hormiga, son órganos fosforados, se denominan órganos fosforados, ¿sí? Estos son de acción irreversible que puede llevar a la muerte de la persona, ¿sí? Porque son tóxicos y venenos, ¿sí? Profe, y arriba lo que mencionó eran los medicamentos. Claro, estas son, y la de ayudar a... y abajo, ¿qué medicamentos serían? Claro, y la de acción reversible, bueno, estas son drogas que son de usos terapéuticos, ¿sí? Que se usan para ciertas patologías de origen central, y estamos hablando de la piridostigmina, la neostigmina, y la neostigmina, ¿sí? Se usan en una patología neurológica que es la miastenia gravis, el Guillain-Barré, ¿sí? La esclerosis múltiple, ¿sí? Pero que tiene acción reversible, ¿sí? A nivel de los receptores de uso farmacológico, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá?
Sí, Bueno, sí, pero sé que creo que no sí. entendió mi pregunta, profe. O sea, la de arriba sí entendimos que la acción reversible de esos medicamentos, pero abajo pone de los insecticidas, pero ¿qué medicamentos son para combatir las No. reacciones reversibles? Ah, sí, ya le voy a decir, ya le voy a dar también, Ah, sí. ok. ¿Cómo hacemos para revertir cuando hay intoxicación? Ya vamos a dar. Exacto. ¿Por qué le doy este tóxico y veneno? Porque es muy frecuente la intoxicación por estos órganos fosforados, ¿sí? Que entra dentro de esta clasificación, ¿sí? Muy bien. El uso terapéutico. ¿Para qué se usan estas drogas? ¿Sí? La de acción reversible. Lo podemos usar para la parálisis muscular, ¿sí? Que es la que produce la miastenia gravis, el Guillain-Barré, la esclerosis múltiple. Se puede usar para algunas patologías como el Parkinson, ¿sí? Se puede utilizar, acá dice, miastenia, se puede utilizar para... Disculpe que la interrumpa. La miastenia grave, que le dicen gravis, no es que o sea, la parte de la cara no puede realizar movimientos. No solamente la cara. ¿Eso del No cuerpo? solamente la cara. Sí, la parte muscular afecta. Generalmente la miastenia, creo que lo vamos a dar el médico ahora. La miastenia grave es una enfermedad neurológica que no se sabe cuál es la causa, que se caracteriza por producir relajamiento de los músculos, ¿sí? Empieza primero con una tosis palpebral, o sea, cae el párpado de una persona, ¿sí? Después empieza a salivear, o sea, no tiene respuesta a nivel de la lengua, no puede deglutir, ¿sí? Empieza a perder fuerzas en las manos, en los miembros superiores, empieza a tener cierta, poco movimiento a nivel intestinal, puede ser un ilio, ¿sí? Eso es lo que genera esta patología. Y el tratamiento que se da son las que son de reacción reversible, que es la fisiostigmina, ¿sí? Acá, Ok, profe, gracias. ¿Entienden? De igual manera, Sí, eso vamos a volver a dar en otra materia, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿para qué vamos a usar las drogas de acción reversible? Lo vamos a usar en la parálisis muscular, mencionado como la miastenia, específicamente en parálisis intestinales, ¿sí? Disminuye el movimiento intestinal, puede haber ilio, ¿sí? Hay glaucoma, inclusive, como hablamos, la pilocarpina, por ejemplo, las primeras drogas que hemos mencionado, que es la pilocarpina, y también la enfermedad de Alzheimer, como tratamiento alternativo, porque como son enfermedades neurológicas, el tratamiento es paliativo, ¿sí? No es curativo, ¿sí? Se trata la sintomatología de tratar de revertir y activar los músculos para tener una vida digna, ¿sí? Muy bien. Es en cuanto a las drogas parasimpático-miméticas, ¿sí? O drogas colinérgicas, ¿sí? La otra clasificación de las drogas parasimpáticas son las parasimpático-líticas, ¿sí? El otro es parasimpático-mimética o drogas colinérgicas. Estos van a ser drogas parasimpático-líticas o antagonistas colinérgicos. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que van a antagonizar el efecto de las drogas que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? A estas drogas, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos las drogas parasimpáticas que se clasifican en dos grupos. Los parasimpáticos miméticos o denominados drogas colinérgicas, ¿sí? Y la otra clasificación tenemos las drogas parasimpático-líticas o son antagonistas colinérgicos, ¿sí? Dentro de estas drogas tenemos lo que inhiben la acción de la acetilcolina. Acá nosotros estábamos hablando de la acetilcolina en sí, ¿sí? Acá, ¿ve? La primera droga, acá está, tenemos las drogas
parasimpático mimético o denominados drogas colinérgicas. Y el prototipo tenemos la acetilcolina. Estas drogas que le voy a mencionar son las que va a contrarrestar el efecto de estas drogas, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Entonces tenemos acá, inhiben la acción de la acetilcolina, activando receptores muscarínicos, ¿sí? Y acá, ¿qué drogas tenemos? Y ahí va la pregunta que hace Chetino, ¿sí? Tenemos la atropina, tenemos la escopolamina, la butilescopolamina, y pratropio, la trimebutina, ¿sí? Y la hematropina, que es de uso oftalmológico. Estas drogas que estamos mencionando acá, todas estas, van a contrarrestar el efecto de estas drogas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las drogas parasimpaticolíticas va a bloquear la acción de estas drogas. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Puede repetir, profe? Que estas drogas parasimpaticolíticas o anticolinérgicas son las que van a bloquear la acción de lo que hemos mencionado, que es la acetilcolina, ¿sí? Ellos lo que van a hacer, estas drogas van a ir a luchar por un receptor dentro de lo que yo ya le mencioné arriba, que son dentro del pie del axón con la dendrita a través del receptor. El que llega primero toma el receptor y revierte el cuadro clínico del paciente, ¿sí? Y ahí tenemos la atropina, que es la que vamos a utilizar para bloquear la acción de la acetilcolina o la acetilcolinesterasa, que es la que produce el órgano fosforado, ¿sí? Entonces tenemos la atropina, la escopolamina, la butilescopolamina, la ipratropio, que es de origen, se usa drogas a nivel respiratorio, y la trimebutina también por unas alteraciones gastrointestinales, se usa mucho también la trimebutina, ¿sí? Y la hematotropina de uso oftalmológico para la cirugía. En este caso, si va a dilatar o va a contraer la pupila del paciente, ¿sí? Profe, disculpe que interrumpa nuevamente. Estas drogas van a tener, bloquea la acción reversible, ¿no? ¿La acción de quién? Estas drogas lo que hacen es bloquear la acción reversible, ¿no? Sí, bloquear la acción reversible. Ajá. Y también la acción irreversible. También la acción irreversible. ¿Por qué? Porque, sí, apagamos el micrófono. Porque actúa en el mismo receptor. ¿Sí? Ok, profe. Actúan en el mismo receptor. Cuando yo voy a estudiar las drogas parasimpáticas, yo la tengo que apaguen su micrófono, no sean atrevidos. ¿Está? Bueno. Brizuela creo que tiene prendido su micrófono, Mirna. Sí. Bueno, entonces lo que yo tengo que hacer es clasificar estas dos drogas que las mencioné, las drogas parasimpáticas, voy a clasificar en dos grupos, ¿sí? Por un lado, las drogas parasimpático-miméticas, que son las de acción reversible, crítica, ¿sí? Que es la que va a contrarrestar el efecto de lo que mencioné en las otras drogas, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a usar estas drogas? Estas drogas, lo del parasimpático lítico, voy a usar para estas de uso terapéutico, ¿sí? Alguien me rayó acá ¿cómo es? Mi power, sí. Tenemos intoxicación por órgano fosforado, que era la pregunta de Chetino. Usamos específicamente la atropina, ¿sí? ¿Cuánto vamos a usar la atropina? Y lo vamos a usar hasta revertir el cuadro clínico, ¿sí?
¿Qué presenta un paciente intoxicado con órgano fosforado? El paciente está sudoroso, frío, pálido, hipotenso, ¿sí? Y el paciente puede fallecer, como le decía, porque son de acción irreversible. Entonces, yo le voy a administrar atropina, que es un antagonista competitivo por los receptores muscarínicos, ¿sí? Hasta revertir el cuadro clínico. ¿Cuánto lo voy a hacer? Y hasta que si el piel está sudoroso, frío, pálido, hasta que la piel esté seca y caliente, ¿sí? Si hay aumento de las secreciones que produce el órgano fosforado, la atropina va a revertir, va a producir disminución de las secreciones bronquiales, intestinales y de los órganos nobles, ¿sí? También se puede utilizar estas drogas que mencionamos, se puede utilizar para las úlceras pépticas, ¿sí? Como la butil, escopolamina, que es la buscapina, ¿sí? Se puede utilizar para el colon irritable, que es la trimebutina, que es la que habíamos mencionado acá, que es la trimebutina, ¿sí? La escopolamina, podemos utilizar para el colon, usamos para el colon irritable, esto podemos usar para la gastritis, para el ataque al hígado, que le dicen, ¿sí? La butil escopolamina, es la buscapina, por ejemplo, ¿sí? El nombre comercial, ¿sí? Bueno, y acá tenemos como antiespasmódico, ¿sí? Después de uso oftalmológico, que se usa para la queratitis, que es la que habíamos dicho, que es la hematotropina, de uso oftalmológico, ¿sí? Y después el antídoto, en caso de que el paciente presenta esos cuadros que le mencionamos, que esta piel sudorosa, fría, pálida, bradicardia, aumento de las secreciones, disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia respiratoria, y se administra atropina y no revierte, y si tengo, voy a usar la pralidoxima. La pralidoxima es el antídoto universal para los órganos fosforados. Por ejemplo, se intoxica con garmesán, con insecticida, con gas, con lo que sea, lo que se va a administrar en el primer instante, en su ser natural, como dice, voy a usar la atropina, ¿sí? Porque es lo que voy a tener a mano, ¿sí? Y el antídoto universal para ese tipo de intoxicaciones voy a usar la pralidoxima, ¿sí? Esto le quiero decir que generalmente siempre es pregunta de examen, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Esos son los usos terapéuticos de las drogas parasimpático-líticas. Las reacciones adversas de estos medicamentos de la parasimpático-lítica, o sea, propiamente dicha de la atropina, vamos a hablar de la atropina en sí, produce sequedad bucal, ¿sí? Entonces, si la atropina produce sequedad bucal, ¿qué va a producir los órganos fosforados? Va a producir aumento de las secreciones salivales. Si la droga parasimpático-lítica, que es la atropina, produce taquicardia, ¿qué va a producir los órganos fosforados? Va a producir bradicardia. Si la atropina produce piel seca y puede generar piel seca, el otro va a producir piel sudorosa, fría, ¿sí? Si acá produce arritmia, acá puede que produzca bradicardia, ¿sí? No arritmia, ¿sí? Acá hay una visión borrosa, ¿por qué? Porque se dilata la pupila. En el otro se contrae la pupila. Al dilatarse la pupila se denomina midriasis, y al contraerse la pupila se denomina miosis, ¿sí? Que son las palabras muy frecuentes que los vamos a usar en farmacología, ¿sí? Puede generar hilio, que habíamos dicho, hilio intestinales, que es la parálisis de esto. Puede haber una fotofobia, ¿sí? A raíz de del aumento de la administración de la atropina, y puede haber una constipación. Claro, al haber un hilio intestinal, que es la parálisis, puede llevar en consecuencia una constipación, ¿sí? Estos son como reacciones adversas que uno
generalmente espera que pase en una administración de un fármaco, propiamente dicha de la atropina, ¿sí? Profe, Muy bien. después de cuánto tiempo más o menos le da uno de tiempo al paciente? ¿Para? ¿1 hora, 2 horas? No. Para administrar la atropina, ¿dice usted? Sí, no, al contrario, para administrar el antídoto si es que es muy fuerte. No. Generalmente a nivel hospitalario, y nos puede decir la profesora Ojeda que trabaja en el hospital público, yo en realidad le digo, creo que en toda mi práctica profesional 2 veces he visto la pralidoxima, 2 veces, que fue en terapia intensiva. Después nunca vi. Siempre se ha administrado la atropina, se puede administrar cada 5 minutos, cada 3 minutos se administra una ampolla, 3 ampollas, 5 ampollas, 10 ampollas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente está bradicárdico, está, ¿cómo se llama? Está con hipoxemia, está sudoroso, está inconsciente, tiene relajación a nivel gastrointestinal, el paciente puede fallecer. Entonces, como va a contrarrestar el efecto solamente la atropina, yo le voy a administrar hasta que revierta el cuadro clínico, ¿sí? El cuadro clínico. Acá yo veo, por ejemplo, fármacos, acá donde le estoy mostrando, tenemos fármacos antimuscarínicos que son las que producen acciones gastrointestinales. Vemos sequedad de boca, de acá, tenemos así como si fuese que tiene salpullido, vemos que es la que produce la sequedad de boca del uso excesivo de la atropina. ¿Sí? En el caso de los órganos fosforados, lo que va a producir en la lengua, por ejemplo, va a haber muchas secreciones salivales, ¿sí? Porque presenta un cuadro clínico contrario del otro, ¿sí? Porque son antagonistas. Acá vemos, bueno, la lengua, acá podemos ver en el ojo, vemos, por ejemplo, el uso de esta droga, que es la atropina. La atropina produce lo que se denomina midriasis, Vemos acá la pupila muy dilatada, ¿sí? Se dilata la pupila, ¿sí? Y el otro fármaco, que es la de acción reversible o irreversible, va a producir lo que se denomina una miosis, se contrae el iris ocular, sería, ¿sí? Entonces, por eso que cuando vos le administras mucha atropina, el paciente tiene visión borrosa, ¿sí? Entonces, pérdida de la capacidad de la cicloplejía, pérdida de la capacidad de la acumulación. Es como si fuese que, es como que el ojo se pierde para un lado, como si fuese que no tiene articulación y se van perdiendo, ¿sí? Después pueden presentar precipitar glaucoma agudo en pacientes con ángulo estrecho de la cámara anterior. Bueno, estas son patologías más graves que se puede dar. Y reducen las secreciones lagrimales. La atropina lo que hace es reducir todo tipo de secreciones lagrimales, salivales, gastrointestinales, a nivel aparato respiratorio puede disminuir las secreciones bronquiales, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, los fármacos antimuscarínicos de acción que actúan a nivel de las glándulas sudoríparas. Acá vemos la piel caliente y seca, como si fuese que el paciente rubicundo, ya rojo. Le controlamos temperatura, tiene elevada la temperatura, pero es porque hay una intoxicación por atropina, ¿sí? Por la atropina, nada más, ¿sí? Yo disminuyo la administración de este fármaco y revierte el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque el paciente, al terminar el efecto de la atropina, inmediatamente el paciente puede revertir y presentar nuevamente la intoxicación por la acetilcolinesterasa, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es administrar las dosis necesarias, que puede ser 3 ampollas cada 2 minutos, puede ser 5 ampollas cada 10 minutos,
hasta que el paciente tenga la lucidez y aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la presión arterial, ¿sí? Y voy disminuyendo, ¿sí? Después le voy a administrar cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, ¿sí? Hasta que revierte. Y el tiempo se lleva del momento de la intoxicación hasta 72 horas con un control con la administración de estas drogas específicamente, con la atropina, ¿sí? Y para que revierta el cuadro clínico, porque realmente es grave, ¿sí? También una pregunta. ¿Las ampollas que le coloca es por inyectable? Sí, por vía parenteral, endotubo. Eso lo vamos a dar en el práctico, no se apuren porque lo vamos a volver a dar. Todas estas drogas lo vamos a dar en el práctico, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos, también estas drogas produce una termorregulación. Produce lo que se llama inhibición de las glándulas sudoríparas, que dijimos que producía sensación de cuerpo caliente, fiebre, el test rubicunda, ¿sí? Elevación de la temperatura, ¿sí? Fiebre atropínica, le dicen en lactante y en niños, pero también se puede dar en el adulto, ¿sí? A nivel genitourinario puede producir disminución del tono uretral, puede ser que genere lo que se denomina un globo vesical, el paciente no tenga la sensación de querer orinar, y porque produce una relajación de los músculos lisos a nivel de la vejiga, o sea, van formando, la orina cae en la vejiga, pero no tiene el reflejo de la micción, entonces puede generar lo que se denomina un globo vesical, ¿sí? Reducir la retención urinaria en varones de edad avanzada con hipertrofia prostática. Bueno, acá menciona que se empeora el cuadro de acuerdo a la patología del adulto mayor, sobre todo específicamente en el hombre. Pero también se puede dar en las mujeres, un paciente que está intoxicado, no micciona y vemos que tiene un globo vesical, hay que colocarle un catéter, por ejemplo. Catéter, una sonda vesical, ¿sí? Porque hay que evacuar la vejiga, ¿sí? Bueno, y estos son algunos dibujitos, ¿viste? Relacionados a las drogas parasimpático-líticas, ¿sí? Tenemos acá la trimebutina, ¿sí? Para el colon irritable, tenemos la butiliosina, ¿sí? Que es la bucapina, le podemos decir bucapina, o el Isargil, que le decían antes, ¿sí? Acá tenemos atropina, de uso oftalmológico, pero también viene en ampolla, que se usa para administrar por vía intravenosa, ¿sí? Muy bien. Esto voy a dejar de compartir para hacer un resumen de las drogas parasimpáticas. Esperen un ratito. Muy bien. Entonces, el sistema nervioso, entonces se clasifican, por un lado, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central. ¿Estamos? ¿Sí? Volviendo a la imagen que ya habíamos dado, ¿sí? Las drogas del sistema nervioso autónomo se va a clasificar en 2 grupos, ¿sí? Drogas parasimpáticos y drogas simpáticas, ¿sí? Las drogas parasimpáticas actúan a nivel de los receptores muscarínicos, ¿sí? Y las drogas simpáticas actúan en los receptores adrenérgicos, que todavía no dimos, ahora vamos a dar en la segunda hora, ¿sí? Entonces, las drogas parasimpáticas vamos a clasificar de vuelta en 2 grupos. ¿Cuáles son? A ver, Cecilia. Parasimpático mético o colinérgico. Parasimpático, mimético o colinérgico, ¿sí? Ajá. Y las drogas Parasimpático
Lítico. Parasimpático lítico. Crítico. O Que son los antagonistas. Anticolinérgico. anticolinérgico. Muy bien. Cuando ustedes van a estudiar, lo tienen que clasificar de esa forma. No mezclar las drogas. ¿Por qué les digo? Porque ahora vamos a dar la otra clasificación, que es las drogas simpáticas. ¿Sí? Entonces, las drogas parasimpáticas lo clasificamos en dos. Parasimpático mimético y parasimpático lítico. ¿Sí? A ver, una droga de parasimpático mimético, la acetilcolina. ¿Sí? Y una droga del parasimpático lítico, ¿cuál es? Atropina. La atropina. Muy bien. Entonces, de este lado tenemos la acetilcolina y de este lado tenemos la atropina. Estas drogas compiten por un receptor. ¿Sí? Yo tengo acá mi mouse y compiten por un receptor. ¿Sí? Continuamente. Estas drogas, las drogas parasimpáticas, miméticas, con las drogas parasimpático-líticas, va a actuar en una parte de un receptor que se llama muscarínicos, ¿sí? O niscotínicos dentro de las células, ¿sí? Entonces, estas drogas, si produce las drogas parasimpático-miméticas, disminuye las 4 propiedades del corazón, produce bradicardia, produce hipotensión, produce miosis, produce alteraciones gastrointestinales, aumenta las secreciones bronquiales, aumenta las secreciones salivales y todos los órganos nobles. Esta droga que le va a competir en el receptor va a producir lo contrario, es antagonista competitivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo voy a hacer mi cuadro comparativo, hagan ustedes una grilla que creo que en el práctico le va a dar ahora la profesora, donde ustedes van a comparar. Entonces ponen drogas, arriba el título de drogas parasimpático, y de ahí le ponen parasimpático mimético, parasimpático lítico. Y ahí ponen en el ojo, en el aparato cardiovascular, en el aparato respiratorio, a nivel de piel, a nivel de glándula, y de ahí ponen lo que produce el otro produce al revés. ¿Entienden? Sí. Y después nombran las drogas, lo básico, ¿viste? Un poco del material que yo le doy, un poco que le va a dar la profesora, y seguramente el doctor le va a mandar otro buen material. Van a ver las drogas específicas, que son la de uso más frecuente a nivel hospitalario, nombrar esas drogas y comparar que esta droga, si aumenta la propiedad del corazón, la otra la va a disminuir. ¿Sí? Son antagonistas competitivos, porque actúan en una parte de la célula por el receptor. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Profe, ¿ambos tipos de drogas son antagonistas competitivas o solamente la parasimpático-lítica? No, las dos, estas drogas que estamos mencionando, las drogas parasimpático-miméticas con las drogas parasimpático-líticas, ¿sí? O drogas colinérgicas y anticolinérgicas, porque por ahí se le puede dar en el examen, ustedes que ya han cursado, ustedes van a ver, por ejemplo, a lo mejor el doctor no le va a decir, nómbreme drogas colinérgicas, y ahí ya se murieron porque no saben qué son drogas colinérgicas. Hablando de las drogas del parasimpático, ¿sí? Entonces, el parasimpático mimético denominado colinérgicas, y las drogas parasimpático-líticas denominadas anticolinérgicas. Ahí ya te dice anticolinérgica, como una ayuda de memoria, ¿sí? Entonces, clasifican las drogas, ¿sí? Y ponen a raíz como mostraba, le mostré al inicio, el ojo, el corazoncito, el pulmón, la piel, el hígado. Si este produce una cosa, el otro va a producir al revés, ¿sí? Así van a estar, ¿sí? Continuamente, ¿sí? Así. Este aumenta, esta la disminuye. Si esta la disminuye, esta la levanta, ¿sí? Porque son antagonistas competitivos, actúan en una parte del receptor. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Está?
Sí, Bueno, profe. vamos a seguir en la segunda parte. Vamos a seguir la segunda parte. No se desesperen, porque ahora el práctico que le va a dar la profesora Ríos es un práctico, primero que le va a visualizar de todas las drogas que yo les he mencionado, lo van a ver en la práctica que ella les va a mostrar, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a seguir con las drogas. Muy bien. Volvemos a compartir. Muy bien. Volvemos otra vez a la imagen anterior, ¿sí? Volvemos otra vez. A ver acá. Muy bien. Volvemos otra vez a la página anterior, donde clasificamos las drogas parasimpáticas, que ya hicimos el resumen de estas drogas, como yo les dije, clasifiquen las drogas parasimpático en parasimpático mimético, parasimpático lítico en estos órganos. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ir a las drogas simpáticas, ¿sí? O drogas denominadas adrenérgicas, ¿sí? Las drogas adrenérgicas. Que también estas drogas, ¿sí?, actúan en estas partes de los órganos nobles, ¿sí? Y vamos a clasificar. Uno era la droga parasimpática, ¿sí? La dos es simpático, mimética o drogas adrenérgicas. Y su nombre ya lo dice acá, adrenérgica. Ay, perdón. Adrenérgica, ¿sí? En las drogas adrenérgicas ya le está diciendo que es la adrenalina. Bueno, estas drogas adrenérgicas producen, y acá van a escuchar muy frecuente, o lo habrán dado en fisiología, o sea, también, produce lo que se denomina estimulación de las 4 propiedades del corazón. Cuando ustedes dieron fisiología, o creo que dieron en anatomía, cuando yo estudié en el año 1800, dimos en el sistema cardionector. ¿Se acuerdan el sistema cardionector? ¿Se acuerdan? Ada, ¿te acordás? Sí, profe. Bueno, ahí dice Ángel que sí se acuerda. Bueno, dentro del sistema cardionector, ¿sí?, tenemos que son las propiedades propiamente dichas del corazón, ¿sí? El corazón, por ser autónomo, ¿sí?, en su función, presentan 4 propiedades. 4 propiedades, ¿sí? Tiene propiedad de cronotropismo. Crono es de frecuencia, de tiempo, ¿sí? Que es la frecuencia. Plasmotropismo, que es la excitabilidad. Inotropismo, la de contractibilidad. Y el automatismo, la de conductibilidad. ¿Te acordás, Ángel, de estas propiedades? Sí, profe, pero ahí falta uno que por ahí no lo tienen en cuenta ciertos autores. ¿Cuál? Que falta una propiedad. Ahí se habla de 4, pero en realidad son 5, porque el corazón también se relaja. También se relaja.
Bueno, pero yo le doy lo que está dentro del sistema cardionector. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos la propiedad de cronotropismo. ¿Por qué es importante conocer esta terminología? Porque cuando ustedes dice, administrele drogas inotrópicas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está diciendo este doctor? ¿Qué drogas inotrópicas? Que son drogas que van a mejorar la contractibilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Y cuáles son las drogas inotrópicas? Y estamos hablando de las drogas adrenérgicas, derivados de la adrenalina. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos el cronotropismo, el palmotropismo, el inotropismo y el automatismo, ¿sí? Frecuencia, excitabilidad, contractibilidad, conductibilidad, y Ángel dice relajación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace esta droga? Produce estimulación de estas 4 propiedades. La pregunta es, si aumentan las 4 propiedades del corazón, ¿cómo estas drogas? ¿Quién está hablando ahí? Bueno, ¿seguimos? Muy bien. Entonces, estas drogas van a aumentar entonces las 4 propiedades del corazón, ¿sí? Estas drogas producen, ¿sí? En el organismo produce una midriasis, o sea, dilata la pupila, produce una dilatación de la vía respiratoria, hay una broncodilatación, ¿sí? Favorece la dilatación de los vasos y de los músculos esqueléticos, ¿sí? Y puede haber una alteración en la glucemia, ¿sí? Puede aumentar la glucemia, no siempre, pero puede, ¿sí? Muy bien, vamos a clasificar las drogas adrenérgicas o drogas simpático-miméticas. Las drogas simpático-miméticas. Tenemos los estimulantes alfa y beta. Dentro de los estimulantes alfa y beta tenemos la adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Sí? Son estimulantes, ¿sí?, de las propiedades del corazón que actúan en los receptores alfa o beta, ¿sí? También tenemos los estimulantes alfa 1 y beta 2. ¿Qué drogas tenemos dentro de los estimulantes alfa 1 y beta 2? El isoproterenal. Tenemos los estimulantes beta 1, que es la 2-butamina. Tenemos los estimulantes beta 2, el salbutamol. Tenemos los estimulantes simpáticos psicomotores, las anfetaminas. Yo como enfermera, me gustaría, pero por ahí cumplo con darle así muy difícil. ¿Por qué? Porque por ahí en el examen, como Ángel, como María, como Argañarás, ya saben que por ahí las preguntas son a veces muy finitas, ¿viste? Preguntando los mecanismos íntimos de acción, ¿sí? Para un enfermero quizá el mecanismo íntimo de acción no es tan relevante para el enfermero, ¿sí? Pero por ahí el médico dice, vamos a administrar unas drogas estimulantes. Y el enfermero tiene que hablar de una droga estimulante. ¿Cuáles de las drogas estimulantes? Imagínense, todo esto son drogas estimulantes. ¿Ves? Está hablando de una adrenalina, está hablando de la dopa, está hablando del dobuta, está hablando del salbutamol, está hablando de la anfetamina. ¿De qué droga estimulante? Y va a depender de la situación particular del paciente, ¿sí? ¿En qué caso vamos a usar adrenalina? ¿En qué caso vamos a usar dopamina, dobutamina, isoproterenal? ¿En qué caso lo vamos a utilizar? Pero estas drogas se mencionan como estimulantes, ¿sí?
adrenérgico, estimulante adrenérgico. Y si estimula a nivel de las drogas adrenérgicas, estamos hablando que va a aumentar las propiedades, ¿sí? Va a dilatar la actividad, el aparato cardiorrespiratorio, ¿sí? Porque estimula a ese nivel, a nivel de estos receptores que se encuentran, ¿sí? Que se encuentran en el músculo del corazón. Yo no sé si en fisiología ustedes vieron específicamente estos receptores. No sé, porque como ustedes vienen de un plan de estudio que tuvieron que dar medio comprimido y medio rápido fisiología, porque dieron conmigo enfermería del adulto y al mismo tiempo estaban cursando fisiología, por ahí medio que no se dio coordinadamente con las otras materias, porque fisio está muy relacionado a anatomía, a histología por los músculos, por la composición de las células, de los tejidos, ¿sí? Estas drogas, yo no le entro a especificar los receptores, de cómo se clasifican estos receptores, porque teóricamente estos receptores se dio en las materias de primer año, que son los receptores que se llaman alfa y beta, sería un alfabeto griego, ¿sí? Que se encuentran algunas de estos receptores a nivel central y algunos tienen en el área periférica, por ejemplo, ¿sí? En el aparato, en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces tenemos, dentro de las drogas adrenérgicas, ya habla de la adrenalina, perdón. Adrenérgica, hablamos de la adrenalina propiamente dicha, ¿sí? Tenemos la adrenalina, tenemos la dopamina, tenemos el isoproterenal, tenemos el salbutamol y tenemos las anfetaminas. Yo como enfermera, que ustedes me sepan qué es la adrenalina, estoy más que satisfecho. Que me sepan qué es la dobutamina y en qué caso lo utilizo, para mí es suficiente, ¿sí? Porque ustedes no van a ser farmacólogos ni investigadores, ¿sí? Sino que usar qué drogas voy a utilizar, en qué patología y en qué momento lo voy a utilizar, cuáles son las dosis que voy a administrar, por qué vía lo voy a administrar, cuál es la farmacocinética de esta droga, ¿sí? La vía de administración, ¿sí? Cuál es el metabolismo de estas drogas, cuánto es la vida media de esta droga, cuándo inicia su efecto farmacológico, cuándo termina su acción farmacológica, es suficiente. Bien. Bueno, seguimos. Profesora Ojeda, ¿usted quiere aclarar algo? No, Ojeda, ¿usted quiere agregar algo sobre...? Ah, bueno, porque como escribió algo ahí, pensé que quería agregar algo. Bueno. Muy bien, entonces seguimos. ¿Para qué usamos estas drogas adrenérgicas? ¿Para qué vamos a usar? Si son estimulantes. A ver, Ángel. Para sacar de un paro cardíaco. Para un paro cardíaco, sí, acá dice paro cardíaco. ¿Por qué? Porque estimula las 4 propiedades del corazón. Entonces va a tener aumento de la propiedad de contractibilidad, la de conductibilidad, la de excitabilidad, ¿sí? Entonces vamos a utilizar en un paro cardíaco. ¿Qué droga específicamente vamos a utilizar? Vamos a usar la adrenalina, ¿sí? Pero si hay un bloqueo en la conductibilidad, ¿qué voy a utilizar? Y la dobutamina. ¿Qué droga voy a utilizar cuando hay un bloqueo completo? Voy a usar isoproterenal, por ahí el nombre comercial, ¿sí? Voy a utilizar en un shock anafiláctico, ¿sí? Porque cuando hay un shock anafiláctico, generalmente cuando hay una reacción alérgica, ¿sí? El paciente hace paro directamente, entonces voy a utilizar en un shock anafiláctico. ¿Y qué droga voy a utilizar? Y voy a usar la adrenalina, porque el prototipo de las drogas simpático-mimética es la adrenalina, ¿sí?
Después tenemos las insuficiencias vasculares graves. Bueno, estamos hablando de un bloqueo AB, hablamos de los pacientes que están esperando, por ejemplo, un marcapaso. Podemos usar las drogas como la dobutamina, podemos usar el isoproterenal, ¿sí? Podemos usar dobutamina, hasta inclusive un parasimpático lítico podemos usar cuando hay una insuficiencia vascular grave, por ejemplo, cuando hay un bloqueo AB completo, ¿sí? Cuando la frecuencia cardíaca está muy baja y está esperando un marcapaso, ¿sí? Transitorio o permanente, podemos usar estas drogas para tratar de compensar, ¿sí? La excitabilidad, la conductividad, la contractilidad y de responder el sistema cardionector, ¿sí? Hasta la llegada del marcapaso. A veces llega un momento que ni con las drogas lo podemos estimular y hay que utilizar un marcapaso, ¿sí? Estas drogas presentan reacciones adversas medicamentosas, ¿sí? Si puede estar, por ahí dice, ¿para qué se puede usar una adrenalina? Dice, le pregunta el docente, dice, ¿podemos usar en la hipertensión? No vamos a usar como en una hipertensión, porque si estamos hablando de que aumenta las 4 propiedades del corazón, claro. Va a aumentar tanto, si no fuese necesario como la dobutamina, dopamina, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, hace que puede aumentar la presión arterial. Va a haber una taquicardia, por supuesto, porque aumenta las 4. Puede haber una angina de pecho, puede haber un infarto, porque puede revertir el bloqueo completo y dar vuelta la tortilla acá nomás, ¿eh? De nada, de no tener pulso, de no contraer el corazón, de no latir el corazón, dar vuelta para esto. Nunca después de un paro cardíaco, ya sea cual sea grave la dolencia, el paciente revierta como un cuadro de hipertensión, ¿sí? Sí, en el caso de un paciente que está con un bloqueo AB y yo le estoy administrando un proterenal, por ejemplo, y el paciente puede aumentarme la presión arterial. Por lo tanto, la aplicación de este fármaco tiene que ser a través de un microgotero, a través de una bomba de infusión, ¿sí? Y estar controlando en forma periódica la administración de este medicamento, porque de esto me puede llevar a esto, ¿sí? No siempre se da, porque si un paciente hace un paro cardíaco por un shock séptico, por una patología de inminentemente que el paciente haga un paro, nunca un paciente por un cuadro clínico grave, ¿sí? Me va a hacer una hipertensión. Me puede hacer una taquicardia en forma transitoria, me puede hacer una arritmia y después nuevamente hacerme un paro cardíaco, ¿sí? Si esta causa es séptico, cardiogénico, ¿sí? Hipovolémico, ¿sí? Que me puede hacer un paro cardíaco, ¿sí? Muy bien, entonces la adrenalina específicamente lo voy a utilizar para el paro cardíaco, para el shock anafiláctico. En las insuficiencias vasculares voy a utilizar dopamina, dobutamina, isoproterenal, ¿sí? Muy bien. Es en cuanto a las drogas adrenérgicas. Vamos a ir a las drogas antiadrenérgicas, ¿sí? Y se denomina drogas simpático-líticas. Simpático-líticas. Estas drogas simpático-líticas antagonizan o bloquean la acción de la adrenalina y noradrenalina. O sea, si el otro, la adrenalina, aumenta las 4 propiedades del corazón, ¿sí? Esta lo que va a hacer, va a disminuir las 4 propiedades del corazón, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a usar las acciones farmacológicas? ¿Para qué vamos a usar estas antiadrenérgicas? Para disminuir las 4 propiedades del corazón, ¿sí? La adrenalina dijimos que producía una midriasis.
la antiadrenérgica va a producir una miosis. Miosis es la contracción del iris ocular, ¿sí? La adrenalina produce una broncodilatación y esta produce una broncoconstricción, es decir, que contrae, ¿sí?, el árbol bronquial, ¿sí? El otro dijimos que puede aumentar la glucemia y esta puede bajar la glucemia. Y ahí ustedes se dan cuenta que estas dos drogas que estamos mencionando son también antagonistas competitivos, ¿sí? ¿Cuáles son las drogas antiadrenérgicas? Tenemos los bloqueantes alfa. Dentro de los bloqueantes alfa tenemos la metildopa, tenemos la metildopa, y esta también es una pregunta de examen que vi el año pasado, que le preguntaba, por ejemplo, ¿la alfa-metildopa se utiliza como antihipertensivo para cualquier tipo de afecciones? No, no se usa para cualquier tipo de afecciones. La metildopa utilizamos cuando hay una hipertensión en la embarazada o una hipertensión a nivel hormonal. Usamos la metildopa, ¿sí? En la embarazada, ¿por qué? Porque por ahí sabemos que la toxemia del embarazo puede desencadenar una hipertensión y no produce daño a nivel, del feto, ¿sí? En la formación o en el crecimiento del embrión, ¿sí? Que es teratogénesis o mutagénesis, no es. Entonces usamos la metildopa, el alfa-metildopa, el nombre comercial es el Aldomet. Yo en este caso le doy el prototipo de la droga en sí, porque el objetivo es que sepan las drogas en sí. Entonces tenemos los bloqueantes alfa, tenemos la metildopa, ¿sí? El nombre comercial es el Aldomet. Seguramente que la profesora Río le va a dar la misma droga con el nombre comercial, ¿sí? La terazocine, que entra dentro de los bloqueantes alfa, puede ser antihipertensivo, igual que la fentolamina, pero actúa a nivel prostatitis, por ejemplo, una inflamación, un deforme a nivel, una patología benigna de la próstata, se usa mucho la terazocine. Que antes se usaba el Minipres, por ejemplo, se usaba mucho como antihipertensivo, y ahora usamos mucho la terazocina, como la tamsulosina, que es un descongestivo prostático, se usa para las alteraciones de la próstata en el adulto, ¿sí? En el adulto mayor del sexo masculino, ¿sí? Bueno, dentro, acá lo más prioritario que me interesa que sepan es, dentro de los bloqueantes alfa tenemos la metildopa, ¿sí? Y dentro de los bloqueantes A, beta 1 y beta 2, beta 1 tenemos en el músculo del corazón y en el músculo del aparato respiratorio. Y acá tenemos el propanolol, ¿sí? El propanolol y el timolol, ¿sí? El timolol se usa mucho como gotas también para el tratamiento de la glaucoma, el timolol. Y el propanolol se usa mucho como antihipertensivo, antianginoso, ¿sí? En una hipertensión de origen de tiroides, por ejemplo. Vio que por ahí a veces hay una taquicardia, una hipertensión, se estudia la parte hormonal, ¿sí? Y se observa que hay una alteración de las hormonas de la TSH, la levotiroxina, la triiodotironina. Generalmente el cardiólogo o el endocrinólogo prescribe el propanolol, ¿sí? Que es un beta bloqueante 1 y 2, ¿sí? Después tenemos los bloqueantes beta 1. Profe, ¿puede repetir el timolol? El timolol es un antihipertensivo que es de uso oftalmológico, ¿sí? En el tratamiento de la glaucoma, ¿sí?
en el glaucoma o la hipertensión ocular se usa mucho el timolol, que viene, por ejemplo, a ver un poquito, le voy a dar el nombre de estas drogas, el timolol con dorlamida, por ejemplo, la dorlamida, el timolol, son drogas antihipertensivas que se usa para el tratamiento de la glaucoma. También hay otras drogas que se usan para el tratamiento de la glaucoma, pero actúan sobre los receptores beta 1 y beta 2. Como enfermero, nuevamente vuelvo a recalcar, a mí me gustaría que sepan, dentro de los bloqueantes alfa y beta, qué drogas tengo, que me sepan que dentro de las drogas antiadrenérgicas tengo la metildopa, el propanolol, el atenolol, el cardiolol, yo ya le pongo un 10, pero bueno, vamos a ver qué dice el doctor. El doctor va a querer que ustedes sepan a qué grupo de drogas pertenece la metildopa, a qué grupo de drogas pertenece el propanolol, ¿sí? Después tenemos el bloqueante beta 1, que es selectivo. ¿Qué tenemos? El atenolol, el bisoprolol, ¿sí? Después tenemos los bloqueantes beta 1 y alfa 1, que es el carvedilol, que también es un antihipertensivo, que tiene muy buena respuesta, ¿sí? Cuando un paciente se recupera de una crisis hipertensiva, de un paciente que se haya recuperado de un paro cardíaco, ¿sí? Se usa el carvedilol, se usa muchísimo, ya prácticamente ya se usa como una droga antihipertensiva, pero a nivel cardiovascular, ¿sí? Entonces, las drogas antiadrenérgicas son las que van a contrarrestar el efecto de ¿quién? De la adrenalina, ¿sí? Porque son antagonistas. ¿Cuáles son las reacciones adversas de estas drogas? Si la adrenalina aumenta las 4 propiedades del corazón, ¿sí? Se usa en un paro cardíaco. Estas drogas disminuyen las 4 propiedades del corazón, produce hipotensión. Entonces vamos a usar la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, puede producir hipotensión arterial, va a producir bradicardia, va a producir broncoespasmo, y está contraindicado en la diabetes. ¿Por qué? Porque está diciendo que puede aumentar la diabetes, la concentración de azúcar, ¿sí? La glucemia, y se está contraindicado para el asma bronquial. ¿Cuál es la droga que se va a contraindicar? No todas las drogas se va a contraindicar, sino la que se va a contraindicar por el uso del paciente que padece hipertensión arterial o arritmia, es la droga el atenolol, ¿sí? Pero sí la puede usar el propanolol, el carvedilol, pero no el atenolol, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a desmenuzar mejor ahora en el práctico. Bueno, las reacciones adversas al medicamento producen entonces una hipotensión, una bradicardia, un broncoespasmo. Está contraindicado en la diabetes y en el asma bronquial. ¿Para qué vamos a usar esto antiadrenérgico? Lo vamos a usar en la hipertensión, en la hipertiroides, ¿sí? Podemos usar en la prevención, en la insuficiencia coronaria, ¿sí? Cuando hay síncopes cardiológicos, hipertensión de larga data, se puede usar en las arritmias cardíacas, ¿sí? Y se puede utilizar en la hipertrofia benigna de próstata, que es los antagonistas alfa 1 que habíamos mencionado, que es la tamsulosina, por ejemplo, que se usan, ¿sí? Pero específicamente mencionado las drogas antiadrenérgicas, podemos utilizar entonces en la hipertensión, en la hipertiroides, ¿sí? En la insuficiencia coronaria, ya sea cual fuere la causa, hipertensión de larga data, bloqueos, ¿sí? En las arritmias, ¿sí? Y en patologías prostáticas, ¿sí? Muy bien, eso es todo. Voy a desbloquear, voy a dejar de compartir esto y hacemos un resumen de las drogas
simpáticas. ¿Le parece? ¿O quiere volver a este tema? ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí, está bien. Bueno, yo sé que hay un matete en su cabecita, por ahí a lo mejor nosotros como docentes, para nosotros es algo tan natural, primero que nada por nuestra experiencia, y segundo porque con los docentes hace más de 28 años que nosotros estamos frente al aula, hablando siempre de los mismos, tratamos de actualizar las drogas, como dice el doctor, ¿sí? Y darle a ustedes. Bueno, vamos a hacer un resumen de la última parte de las drogas adrenérgicas, ¿sí? Entonces, tenemos las drogas adrenérgicas para este lado, ¿sí? Adrenérgicas o drogas simpático-miméticas, ¿sí? Y las drogas simpático-líticas o antiadrenérgicas. Esta aumenta las 4 propiedades del corazón y ¿qué va a hacer? Va a disminuir, ¿cierto? Bueno, entonces yo lo que les voy a pedir que ustedes, ya que van a estudiar, y por favor les pido que lean del material, no se queden con el power que yo les doy. Esto es una forma, como una zona muy compleja de explicar, yo les armo este pequeño cuadro, ¿sí? Para guiarme yo, para no irme por las ramas, porque puedo hablar mucho de la adrenalina y no hablo de las otras drogas, pero es necesario sí o sí ir a la leptocomprensión del texto para poder interpretar, ¿sí? ¿Cierto, Isabel? Para poder, bueno, en la clase siguiente la profesora nos va a dar una linda actividades prácticas, va a volver a volcar todas estas drogas que yo le doy en forma fragmentada, que es las drogas parasimpáticas, parasimpático-mimética, parasimpático-lítica, simpático-mimética, simpático-lítica, le va a dar todo en un solo carrito de curación, en un solo carro de paro, por ejemplo. Entonces yo me voy en un carro de urgencia y veo la gaveta y qué drogas están ahí. Entonces yo miro y veo que está la adrenalina, veo que está la noradrenalina, veo que está la dopamina, dobutamina, veo que está la acetilcolina, no, la acetilcolina, la atropina, veo que hay, como es la piridostigmina, veo algún antihipertensivo, ¿sí? Veo el bisoprolol en la ampolla, ¿sí? Veo las drogas todas mezcladas, ¿sí? Separados en las gavetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente presenta un cuadro de intoxicación por orgáno fosforado, ¿dónde yo voy a ir corriendo a buscar las drogas? En el carro de urgencia, ¿sí? ¿Dónde voy a ir? Si el paciente hace un paro, ¿dónde voy a ir? Me voy en el carro de urgencia, ¿sí? Entonces, cada droga en particular que yo le estoy mencionando, ahora lo vamos a ver en una sola, en un solo inmueble separado por gavetas. Así que creo que Chetino, que me acompañó en el hospital, creo que ustedes vieron, ¿cierto? En que en cada área de internación había un carrito de paro de urgencia, ¿sí? Y estaban las drogas. De igual manera, la profesora va a volver a dar con ejemplos más concretos, con dibujos, con dosis, y al término de esa clase, que es del martes, le va a dar un pequeño práctico, ¿sí? Y de igual manera, yo ya me voy a poner en contacto con el doctor para ver si es que él le va a mandar no el ID, sino los códigos del Glasgow para que ustedes puedan entrar y leer el material que él les alza. Acuérdense que las primeras clases se le mandó el programa, se le mandó el material, la bibliografía que nosotros usamos. Acuérdense que el doctor les dijo que las primeras 3 unidades íbamos a usar la de Malhor y Valsesia, ¿sí? No importa qué editorial sea, no importa si el tomo 3, 4, 5, no importa, ¿sí? El que quiera leer de Litter, es un libro de farmacología tradicional, que en las primeras unidades son muy buenas, y después ya estaríamos usando la de Castelmolina, ¿sí?
el doctor se basó en desarrollar las clases del año pasado directamente desde esa bibliografía. También se puede usar otra bibliografía, la de Osinachi, que también yo le había dado el año pasado, que no, este año no le di porque no le quiero llenar de muchas bibliografías que no lo pueden abrir, sacan un montón de fotocopias. Farmacología, les digo chicos, van a tener una vez a la semana, desarrollen las clases, lean el material, cada vez que nos vamos a conectar, tienen alguna duda, antes de seguir avanzando, pregunten, así nosotros podemos volver a retomar ese tema, por lo menos 15 minutitos, ¿sí? Que sería lo ideal, y vamos cerrando la página, porque yo no quiero experimentar lo que experimenté el año pasado con los alumnos, que dimos muy tarde, dimos muchos contenidos, el alumno no pudo fijar, no pudimos dar situaciones problemáticas, no pudimos dar el práctico. Este año vamos a tener más tiempo para desarrollar, vamos a dar práctico, cuentan con docentes de docentes que generalmente acompañan a través de esta plataforma, ya el doctor ya nuevamente cuando se conecten van a estar con ustedes para desarrollar los contenidos. Puede usar quizás otro lenguaje, porque como él es médico, ¿sí? Pero en síntesis las drogas son las mismas, la que sí tenemos, la que tienen que leer y darle un poquito más es clasificar esas drogas y cómo actúan esas drogas en esa clasificación del sistema nervioso que les voy a pasar, ¿cierto? Cómo actúa a nivel central, cómo actúa en el ojo, cómo actúa en las glándulas, cómo actúa en el aparato cardiológico, cómo actúa en el aparato respiratorio, cómo actúa en el aparato digestivo, cómo actúa en el aparato renal, cómo actúa a nivel del hígado. O sea, todas las drogas lo tienen que leer de esa manera. No solamente así nada más, sino que todas esas drogas, cómo actúa en el cuerpo humano, de arriba hacia abajo, ¿sí? Porque las preguntas siempre, las situaciones problemáticas, va a estar relacionado a eso. Ante una crisis hipertensiva y presenta tiroides, y ahí ya están viendo qué drogas se puede utilizar para la tiroides, cuáles sí, cuáles no. ¿Se puede utilizar tal droga? Bueno, y ahí venimos con la metacognición, que vamos a tener que leer el material para interpretar, ¿sí? Porque a veces el cuadro clínico, el paciente no presenta una sola patología, el paciente hace un paro, sale del paro cardíaco y puede hacer arritmia. Entonces, ¿qué droga antiarrítmica le voy a utilizar? No micciona, ¿qué diurético voy a utilizar? Hace un trastorno en la coagulación, ¿qué anticoagulante voy a utilizar? O sea, viene relacionado las drogas en ese cuadro clínico del paciente, ¿me entiendes? Y esa es la importancia de la farmacología, que viene acompañado de la mano con anatomía y fisiología para comprender estos fármacos, cómo actúa, dónde actúa, y qué signos y síntomas presenta, ¿sí? Es en cuanto a la farmacología. Y después tenemos las prácticas profesionales, cuando yo tengo que tocar el fármaco, romper una ampolla, cargar ese fármaco, administrar por qué vía, cuándo hace su acción farmacológica, qué reacciones adversas debo saber que presenta ese fármaco, ¿me entiendes? La farmacología es lo más lindo que hay. El que maneja farmacología y el que maneja, no sé, anatomía y fisiología, después maneja, qué sé yo, parasitología y microbiología, es Dios, es doctor, porque sabemos todo. Porque dice, le duele la garganta, ya sabemos qué antibiótico le vamos a administrar. Le duele la cabeza, sabemos qué analgésico va a utilizar. Tiene parasitosis, ya sabemos qué antibiótico va a utilizar. O sea, viene acompañado de la mano, ¿viste? Esta materia, que es tan importante y que para mí, debe ser por lo que yo doy, yo amo esta materia, es una de las materias que más me gusta dar, y que está muy relacionado a la fisiopatología, ¿sí?
al cuadro clínico, a la etiología, a los síntomas, a los signos, al uso terapéutico, a las reacciones adversas, ¿sí? Es muy importante el uso de esta materia en la disciplina, en las otras cátedras, que se relaciona. En médico quirúrgico vamos a dar, qué sé yo, una pancreatitis, ¿sí? Y en pancreatitis tenemos que ver la fisiopatología, ¿sí? Vamos a ver los cuidados de enfermería, pero también tenemos que dar farmacología, qué droga puedo administrar para cuidar ese páncreas, qué pasa con el azúcar, con la glucemia, o sea, está muy relacionado esta materia con la fisiopatología. Lo mismo pasa con psicología, ¿sí? En los trastornos de la personalidad, en psiquiatría, en los trastornos mentales, qué droga voy a utilizar en una psicosis, en una paranoia, para un paciente síndrome depresivo, en un paciente con síndrome de ansiedad generalizada, o sea, y vemos que el fármaco tenemos que utilizar en salud mental. O sea, es importante clasificar y ver la patología en sí. Un poco la fisio, un poco el fármaco y un poco el quehacer de enfermería. No es solamente hacer y no saber los principios comunes, ¿sí? No solamente de mi materia, sino también de las otras materias, ¿sí? De la psicología, de la psiquiatría, de enfermería, médicos quirúrgicos, qué sé yo, en un infarto, por ejemplo. ¿Qué droga puedo utilizar? ¿Qué droga no tengo que utilizar? Lo tengo que saber. Entonces, viene muy acompañado un fármaco con esas materias de segundo año. ¿Estamos? Bueno, les voy a mandar un poquito este material. Voy a ver algunos errores que ahora lo estoy viendo en mi material y les voy a mandar por WhatsApp para lo que puedan ver. Y el doctor le va a alzar también en la plataforma unos videitos, un material ya realizado por él. Y si pueden bajarlo en la computadora, guardar en un archivito, y van a tener para el momento de que van a estudiar para rendir. No dejen estar farmacología para lo último, porque para lo último lo único que le va a producir es un ataque de pánico, se le va a hacer una ensalada mixta, y no van a saber si están hablando de adrenalina, si están hablando de la acetilcolina, si están hablando de drogas de antihipertensivas, no saben ni de qué es lo que están hablando, una mezcla en cuanto a los fármacos, en cuanto a las acciones de los fármacos. Entonces vayan armando su material, ¿sí? Tienen un lindo bibliografía, ¿sí? Trataremos de ayudarle en lo que está a nuestro alcance a través de esta metodología de clase, pero si Dios todo lo permite, yo creo que nosotros en el segundo cuatrimestre, todas estas cosas que le va a dar la licenciada Ríos, nosotros lo vamos a ver, porque nos vamos a tener que ir a tocar, los fármacos, vamos a tener que administrar los fármacos, hacer el cálculo de goteo que ya les dimos también a ustedes, ¿sí? Cómo se hace el cálculo de goteo, porque todo lo que hacemos, una administración de medicamentos, es fármaco. Y el fármaco aplicado, ¿en dónde? En la enfermería médico-quirúrgica. Está muy relacionado. Bueno, chicos, así que si no hay más preguntas, le voy a mandar la listita que me mandó ayer el doctor, para que sepa quién está, quién no está, y el que no está va a tener que hablar seguramente con el profesor, con el señor Sánchez, para que revea cuál es su situación. Y después de eso vamos a ir agregando seguramente en la lista para que en el momento que el doctor tenga que pasar la condicionalidad, estén todos, ¿sí? No quiero que nadie les falte. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para decirle, ¿usted, Ojeda, quiere hablar? Sí, Medina, quería que le aclare, ahí alguien preguntó sobre la presentación del trabajo práctico. ¿Cuánto tiempo tenemos? Puso ahí en el grupo. Eso nomás. Y hasta junio por ahí, hasta junio en forma así periódica, lo que están en Formosa, vayan acercando. Usted, profe, si usted puede imprimir la lista, entonces a medida que, por ejemplo, Chetino le entregó la carpeta, usted va a observar y ya le va tildando en su lista que Chetino ya entregó el trabajo práctico número 1, ¿sí? El resto
que no están lejos, están a través de la virtualidad, supongo que van a venir, ¿sí? Porque ahora les quería comentar nada más que lo que están cursando tercer año, estamos se articuló las prácticas preprofesionales de enfermería médico-quirúrgica, salud mental, que sería psiquiatría, y farmacología. Vamos a dar los mismos docentes, van a dar todos los docentes de enfermería médico-quirúrgica, la licenciada Vera, que es de salud mental, que es enfermera, y nosotros, que la profesora Ojeda, Ríos y yo, que somos de fármacos, vamos a dar. Es probable que esos alumnos, y ya tienen los días que van a tener, y está programado dar hasta los primeros días de julio, ¿sí? Los primeros días de julio van a dar las prácticas, ¿sí? Para poder regularizar su condición de regularidad parcial. Eso estoy hablando de los chicos que ustedes, por ejemplo, Añasco y Chetino, que tiene regularidad parcial de médico, ustedes van a tener a partir del 3, ya saben que ya quiénes son sus docentes, el día y la hora que se van a encontrar, vamos a encontrarnos en pequeñas burbujas de 6 personas, ¿sí? Y van a ir aparentemente 3 días, vamos a hacer, y en esas 3 días lo que vamos a dar es un poco de fármaco, un poco vamos a dar las drogas que actúan a nivel central, drogas para el trastorno psiquiátrico, daremos algo sobre salud mental, daremos algo sobre médico-quirúrgica, ¿sí? O sea, van a tener diferentes docentes para tratar de darle la regularidad total, ¿sí? Ustedes, los que no cursan tercero y están cursando segundo, tienen regularidad parcial por fundamento. Tengo entendido que hoy hay una reunión y la idea es que fundamento va a dar en laboratorio de simulación, para que los alumnos no nos encontremos en las prácticas preprofesionales y haya muchos alumnos, ¿sí? Como primer año vamos a dar los contenidos básicos, como signos vitales, movilización, tendido de cama, lavado de manos. Y en segundo año vamos a volver a dar esos mismos temas, porque son lo que vamos a hacer en las prácticas preprofesionales, lavarse las manos antes de tocar al paciente, después tocar al paciente, signos vitales, hay que lavarse las manos para preparar la medicación. Volvemos a retomar de vuelta. Entonces la idea es de segundo para arriba, dar en la parte nosocomial o institucional, y primer año que le debemos la regularidad total, daríamos en la práctica de simulación. Y nosotros le estaremos avisando a través del grupo cuándo van a ir y cómo, con quiénes van a ir. Es probable que mis alumnos de comisión, qué sé yo, 12, 6 y 2 que di yo, a lo mejor van con otro docente, y yo doy a otros alumnos, que es lo que está pasando ahora con enfermería médico-quirúrgico, ¿sí? Así que estaremos en contacto y ya vayan viendo ya su equipo, porque tengo entendido que vayan viendo el equipo de protección, ¿sí? El barbijo, usar, traer el alcohol en gel, el alcohol en líquido, usar la bata, vayan viendo la bata, el que pueda conseguir, porque, a ver, que no sea, chicos, que no sean un problema de que no tienen la protección de elementos de protección personal, sea una causa de no poder hacerles el práctico, ¿entienden? Sino que tratemos dijeron que iban a tratar de conseguir para que nos den. Y bueno, ese es el tema, sí. Que por eso les digo, cuanto más nosotros pongamos nuestro granito de arena de conseguir y hacer las prácticas, mejor. Que no sea un obstáculo de que eso sea que no podamos ir a la práctica, entonces no van a tener la regularidad. Y ese es lo que no queremos. Pero ya ojalá que tenemos que el no, convenio. porque en el progresar estamos fuera. ¿Está? Bueno, listo, chicos. Estamos así entonces. Les estaré mandando el material, así que el martes yo no me voy a conectar porque me voy a ausentar por una semana, pero va a estar la licenciada Ojeda con la licenciada Ríos, y los trabajos prácticos, a medida que vayan armando, acérquenle a la profesora para que ella le vaya tildando ya como entregado el trabajo. ¿Están?
Profesora, Eso, sí. ¿Te escucho? Un ratito más Sí. porque me están pidiendo el Zoom. sí, profe, yo le quería consultar acerca, para las prácticas pedían las vacunas, ¿cierto? Yo les dije a los chicos que tienen que tener, por ejemplo, la antihepatitis, el doble adulto, ¿sí? El acelular, por ejemplo, ¿sí? Porque son vacunas. Le pregunto, lo que tenemos la vacuna para el COVID, ¿podemos ponernos otras vacunas? Bueno, eso no sé cómo se manejan eso, no sé. Eso habría que, creo que sí, porque son diferentes anticuerpos, nada más que tiene que respetar el tiempo. Si el que se aplicó la vacuna para el COVID, yo creo que en 40 días no se puede aplicar nada. Depende del tiempo. Sí. Depende del tiempo, exactamente. Eso ya tendrían que hablar ya en los servicios de vacunación para que le orienten, ¿sí? Bueno, chicos, les dejo porque me están pidiendo el Zoom para dar médico quirúrgico, así que estamos en contacto, ¿sí? Chao, chicos. Gracias. Hasta luego. Chao.